nuestras Biblias, vamos a continuar con nuestro estudio, ya casi estamos llegando al final, ¿verdad? Ha sido de gran bendición, hermanos, este estudio, ¿sabe? Este domingo pasado me invitaron a una iglesia a predicar. ¿Y qué creen ustedes que prediqué? Prediqué precisamente acá en la carta a los hebreos. Hablé sobre esa fe que nos debe sostener, ¿verdad? Que es lo que encontramos casi al final lo que encontramos aquí en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, amén. Ustedes recordarán que la semana pasada, terminamos el capítulo 10, ¿verdad? Donde lo dividimos y vimos del verso 1 al verso 18, ¿verdad? Cómo el autor de los hebreos utiliza ese último argumento, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, a través de todos los capítulos, desde el 1 hasta el capítulo 10, encontramos que el autor de esta carta está tratando de animar, de motivar, de afirmar, de fortalecer a nuestros hermanos de la iglesia de Jerusalén que estaban siendo perseguidos y que muchos de ellos estaban pensando retroceder, ¿verdad? Y volver al judaísmo por conveniencia, ¿verdad? Por conveniencia. Y entonces el autor de la carta a los hebreos concluye todos esos argumentos que ya estudiamos, ¿verdad? Respecto a la superioridad de Cristo, tanto de los ángeles como los profetas, como Moisés, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, el argumento que utiliza que el sacerdocio de Jesucristo es superior porque es un sacerdocio celestial, el argumento de que Jesucristo viene a ser el nuevo pacto, todas esas cosas que hemos ya estudiado, ¿verdad? Concluyen en el versículo 18 del capítulo 10, ¿ok? Porque desde el verso 1 hasta el verso 18, allí el autor hace bastante énfasis en hablarnos acerca de la superioridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de ese gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para morir por nosotros y para darnos también la oportunidad a todos los que hemos creído a entrar al lugar santo por medio de la fe, ¿verdad que sí? Por medio de la fe. Y es allí donde radica entonces el tema que vamos a estudiar hoy, porque luego del versículo 19 del capítulo 10, ¿verdad? Recuerden ustedes que lo mencioné la semana pasada, el capítulo 11 pareciera una continuidad de lo que el autor comenzó a hablarnos a partir del verso 10, del capítulo 10, verso 19, donde el autor comienza ahora a hablarnos, ¿verdad? Si ustedes notan, primero nos habla de todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo ha hecho, pero ahora Él comienza a hablarnos a través desde el verso 19 del capítulo 10 hasta casi el final, ¿verdad? De cómo nosotros podemos responder a eso que Cristo ha hecho y todo lo que Cristo es. ¿Cómo nosotros respondemos a eso? ¿Verdad? Y por medio de qué nosotros respondemos a todo lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo es en nuestra vida. Y hermoso porque el capítulo 10, en el verso 38, ahí está enfáticamente, hermanos, la culminación, ¿verdad? Y el argumento final de cómo nosotros podemos responder a Cristo, cómo nosotros podemos responderle a Dios, es por medio de la fe. Y por eso
el autor de la carta a los hebreos utiliza este mismo verso que encontramos en Habacuc, ¿verdad? En Habacuc también creo que es Habacuc, capítulo, a ver, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. Déjenmelo, me ubico rapidito para que lo confirmemos, ¿ok? A ver, ¿a dónde? Si alguien lo consigue primero que yo, por favor, me dice. Déjame busco aquí mi ayuda en la tablet. Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, ¿verdad? Mas el justo por su fe vivirá. Y el autor de los Hebreos utiliza también esa porción de ese verso de Habacuc 2:4 para decirnos, ¿verdad?, que un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ok? Ahora sí, haciendo esa breve introducción que hicimos, entramos entonces en el capítulo 11. ¿Por qué? Porque interesantemente vemos, ¿verdad?, la continuación de lo que el autor nos dice, que el justo por la fe vivirá. Y entonces ahora el autor comienza el capítulo 11 hablándonos de qué es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Pueden verlo? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Qué es la fe? Dice, es pues la certeza, ¿verdad?, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Ahí vemos estos 3 versículos que nos hablan de la fe, ¿sí? De lo que es la fe. Ahora bien, a partir del verso 4 en adelante, entonces comenzamos a ver ejemplos que el autor de esta epístola nos trae y nos presenta para que nosotros podamos entender que así como estos personajes de la antigüedad vivieron por fe y alcanzaron todo por fe y vivieron por fe para con Dios, aunque muchos de ellos no alcanzaron a ver la promesa del que había de venir, sin embargo, todo lo alcanzaron por medio de ¿qué? De la fe. ¿Verdad que sí? Ahora, los que estaban ahí hablando, o los que estaban ahí en Jerusalén, ¿verdad?, posiblemente todavía habían sobrevivientes que habían sido testigos de Jesucristo, en el sentido, valga la redundancia, de haberlo visto, de haberlo conocido. ¿Me están entendiendo, verdad? Y entonces el autor les dice a estos hermanos, ¿verdad?, y cita cada uno de estos, y ahorita vamos a ir viéndolo de a uno por uno, ¿verdad? Entonces, el justo por la fe vivirá. Ya nosotros todos sabemos cuál era el marco histórico de aquellos creyentes. ¿Cuál era el marco histórico? ¿Qué era lo que estaba pasando con ellos? Estaban siendo, ¿qué?, perseguidos, ¿verdad? Estaban teniendo una opresión tan fuerte que ellos estaban
como a punto de ¿qué? De abandonar esa fe en Jesucristo por la presión que tenían tan fuerte, ¿verdad que sí? Y pues lógicamente la única opción que podían ellos pensar era regresar al judaísmo, porque eso les daba cierta garantía de seguridad por el hecho de ser parte del pueblo judío, ¿ok? Entonces, ese era más o menos el marco histórico de lo que estaba sucediendo allí. Ahora bien, ¿qué nosotros entendemos por la fe? Hay una palabra, creo que me va a ayudar el hermano Odward, y es la palabra hipotaxia, es griega, esa palabra hipotaxia, hipotaxis, que significa fundamento, realidad o sustancia. Y eso es lo que significa la palabra certeza, ¿verdad? En el versículo 1 dice, es pues la fe la certeza. Esa palabra certeza en griego es la palabra hipostasis. ¿Sí? ¿No la conocía, hermano Edward? ¿No? No sé. ¿Cómo sería? Me imagino en inglés, ¿no? Certainty. ¿Cómo? Certainty. Certainty. Ok. Está bien. Pero en español la tradujeron hipostasis. H-Y-T-A-S-I-S. Así. I don't know. Ok. Y esa es, o sea, la palabra certeza, entonces, según en el griego, esa palabra significa fundamento, realidad o sustancia. Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces la fe, hermanos amados, no es un deseo, ¿verdad? La fe no es un deseo, sino entonces, ¿qué es la fe? Sino es la seguridad basada en la promesa de Dios, que es nuestro fundamento. ¿Me entienden? Que es nuestro fundamento, la seguridad basada en la promesa de Dios, que es nuestro fundamento. ¿Ok? Luego, después tenemos la otra palabra, que son las dos palabras clave de este versículo. La número 1 es pues la fe, la certeza, ¿verdad? Y la otra es la convicción. Esta es otra palabra que es la palabra elections. Es esa la que tú tienes, ¿no? Yo no sé pronunciar eso, hermano, perdónenme, pero... ¿Cómo se pronuncia, hermano? ¿Cómo la pronunciarían ustedes? Así se escribe. Se escribe E-L-E-G de gato C-H-O-S. Elections. ¿Sí, verdad? Elections. Ok, esa palabra convicción es la palabra griega election, que significa evidencia, prueba interna o certeza profunda. ¿Verdad? Tiene esas tres definiciones. Lo vuelvo a repetirla. Evidencia, prueba interna o certeza profunda. Entonces, ¿sí? Entonces, la fe ve lo invisible como si fuera visible. Si nos basamos en eso, ¿verdad? Es esa certeza profunda que tenemos de ¿qué? De que lo invisible lo podemos ver como si fuera visible. Entonces, por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ve? La convicción de lo que no se ve. Ahora bien, el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes fueron los antiguos? Pues los antepasados, ¿verdad? No voy a decir nuestros antepasados porque no. Los antepasados bíblicos, ¿verdad? Que ellos alcanzaron
¿verdad? Dice cuando dice por ella, ¿a qué se refiere? La fe, ¿verdad? Por ella, o sea, por la fe ellos alcanzaron buen testimonio de los antiguos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Y qué hermoso es que nosotros podamos encontrar eso en el Nuevo Testamento, hermano. Porque eso es una evidencia clara de cómo estos hombres vivieron en la antigüedad. ¿Me entienden? Vivieron ¿cómo? Creyendo en el invisible. ¿Sí o no? Como usted y yo hoy vivimos, porque nosotros también somos bienaventurados, ¿sí o no? Porque hemos creído en Él sin haberlo visto. ¿Right? Sin haberlo visto, hemos creído. Entonces posiblemente de la misma manera como esos antepasados que vivieron creyendo y vivieron sus vidas en fe en Él sin haberlo visto. Aunque en el tiempo de Jesús hubieron muchos testigos, ¿verdad? Los mismos discípulos, apóstoles y muchos de los que se convirtieron fueron testigos visibles de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, muchos de ellos no quisieron creer, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice que por la fe esos antiguos alcanzaron ¿qué? Buen testimonio. Buen testimonio. Amén, hermano. El versículo 3, entonces ahí dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y en este versículo, hermanos amados, podemos ver una verdad verdadera. Valga la redundancia. Una verdad absoluta. Una verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta que podemos encontrar ahí, hermanos amados? Es que Dios creó todo de la nada. ¿Sí o no? Dios creó todo de la nada, hermanos amados. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde? ¿Cómo? De la nada. ¿Right? De la nada. Y nosotros creemos eso por la fe. No como la gente, los científicos y este mundo quiere enseñarnos, ¿verdad? Que fue una explosión y una molécula y las bacterias y vaya usted un montón de cosas y de argumentos científicos para probar la creación, para negar la existencia de la realidad de Dios. ¿Qué cosa, no? Sin embargo, nosotros hemos creído por fe, ¿verdad? Que hemos creído por fe que Dios es el creador, ¿verdad? Y que su palabra tiene poder absoluto. Porque Dios creó todo por medio de la palabra. ¿Entienden? ¿Sí o no? Por medio de la palabra. Ahora sí, a partir del verso 4, entonces, vemos entonces cómo el autor ahora nos comienza a presentar los ejemplos de estos personajes bíblicos, ¿verdad? Comenzando desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Vamos a leerlo. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Hermanos, subraya ahí la palabra justo. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que nos dijo Hebreos 10:38? ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 10:38? Mas el justo por la fe vivirá. Y aquí en este versículo, en el versículo 4, mire qué interesante, que el autor dice
que Dios mismo da testimonio de sus ofrendas, ¿verdad? Y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, de que era justo. De tal manera, amados hermanos, que allí entonces encontramos, bueno, la historia de Caín, de Abel, ¿verdad? La encontramos en Génesis capítulo 4, ¿sí? En Génesis capítulo 4 encontramos la historia de Abel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, Abel trajo una ofrenda que fue aceptable ante los ojos de Dios, que la adoración fue una adoración correcta, y vemos que hubo de parte de este personaje, Abel, ¿verdad? Se mantuvo en obediencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos sacar de este versículo? Bueno, lo que podemos sacar de este versículo es, hermano, que la fe genuina, la fe verdadera, produce una adoración que es aceptada por nuestro Dios. ¿Entienden? Una fe genuina y verdadera produce una adoración que es aceptable para nuestro Dios. Amén. Luego encontramos el otro ejemplo de Enoc, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire esto, Abel fue considerado justo. Y ahora vemos a este otro personaje, Enoc, que fue ¿qué? Que Dios lo vio con agrado, ¿verdad? Dios lo vio con agrado. ¿Por medio de qué? De su fe, por medio de su fe. La historia de Enoc la encontramos en el capítulo 5 de Génesis, a partir del versículo 21, amén, hasta el versículo 24. Génesis 5, 21 al 24, está la historia de Enoc. Amén. Entonces, ¿cuáles fueron esas características de Enoc? ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a irnos a Génesis, porque vamos a ver qué fue lo que hizo Enoc. ¿Qué fue lo que hizo Enoc para que Dios se sintiera agradado de él? Amén. Hebreos capítulo 5, verso 21. Mire esto. Dice, verso 21 del capítulo 5 de Génesis: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Escuchen esto. Una de las características que nos enseña la Biblia respecto a Enoc fue que él caminó con Dios. Caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, una de las características de Enoc, ¿verdad?, fue que caminó con Dios. Y número 2, este hombre agradó a Dios. Amén. Y como resultado de eso, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Fue traspuesto. ¿Qué significa, entienden ustedes por traspuesto? Que no vio muerte. No vio la muerte. Fue trasladado, ¿verdad? Fue tomado y llevado a la presencia del Padre, a la presencia de nuestro maravilloso y glorioso Dios. Y el verso 6 es interesante porque dice: pero sin fe es imposible agradar
a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Wow! Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué entendemos de aquí, hermanos amados? Bueno, sencillamente, hermanos, que creer que Dios es realidad, hermano. Que Dios no es un cuento de camino. Dios es más real que usted y que yo. Amén. Dios es real. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Y lo otro que podemos tomar ahí es que Dios siempre va a recompensar a todo aquel que cree en Él. ¿Con qué lo recompensa? Con su salvación. La salvación de Dios. ¿Verdad? Ese es el mejor regalo que recibimos de Él. Cuando nosotros creemos en Él, ¿no? La salvación. ¿Sí o no? ¿No es eso? Creer en Él que recibimos salvación. Pastor, pero ahí sí la salvación es un regalo merecido, ¿verdad? Por eso. No, lógicamente, pero que cuando hablamos de recompensa, mira cómo dice el verso, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿y qué significa galardonador? Que regala, o sea, alguien Que nos da, que tenemos beneficio de parte de Él. O sea, recibimos la salvación por fe, sin nosotros hacer nada, solamente por creer en Él. Por creer en Él. Pero eso trae consigo beneficios, galardones. ¿Verdad? Galardón. Ahí lo dice claramente. Galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Voy a leer este comentario. Dice, creer que Dios existe es solo el comienzo. Aún los demonios creen. Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia. Él quiere una relación personal y dinámica con usted que transformará su vida. Quienes con sinceridad lo buscan, hallarán que son premiados con la presencia íntima de Dios. ¿Cuál sería el galardón que nosotros recibimos? Porque la salvación, ya sabemos, la recibimos por fe al creer en Él. Pero ¿qué galardón recibimos de Él? por gracia. Por gracia, por eso. Es un regalo inmerecido. Inmerecido. Pero ¿qué beneficio, qué galardón recibimos de Él? Tener comunión. Es que ahí habla, pastor, perdón que me interrumpa, pero en eso, o sea, porque ahí habla de que los que le buscan, Ajá. de los que le buscan, lógicamente, van a entrar a la presencia del Señor, ¿verdad? Ok. Entonces, yo no lo miro como beneficio quizás, sino que es prácticamente que, bueno, como el Señor es bueno, no es porque nosotros hagamos algo que el Señor nos va a dar galardones, sino que es algo que realmente Él es su esencia. Ok. Así lo interpreto yo, no sé si estoy equivocado. Ok. Y entonces, ¿por qué dice el verso y es galardonador de los que le buscan? Que le busca. Uno de los galardones que nosotros recibimos cuando le buscamos es estar en comunión con Él. Si usted no le busca, ¿va a estar usted en comunión con Él? Ya tenemos la salvación, porque creemos por Él, creemos en Él por fe. ¿Sí? ¿Qué otro galardón podemos recibimos nosotros de Él? El aire que respiramos cada día que nos levantamos, la salud que recibimos,
la fortaleza, la fuerza, el vigor, la fortaleza que tú recibes cuando estás en medio de alguna prueba, alguna dificultad, son cosas que recibimos de Dios. ¿O cómo le podemos llamar a eso? Perdón, pastor, pero cuando nosotros buscamos a Dios, los galardones no se refieren a lo espiritual. Perdón, no es que yo me pierda en eso. No, está bien, está bien. Cuando tú dices a los... Porque ahí dice a los que le buscan, y cuando nosotros buscamos al Señor, lo buscamos en espíritu. Por lo tanto, los galardones son espirituales. Entonces no tienen nada que ver con las cosas... Yo hasta donde... Ok, hermana Lorena, la relación que usted tiene con Dios entonces no es espiritual o sí es espiritual. Sí, por eso. Entonces, no estamos diciendo que uno de los galardones es tener comunión con Él. Por eso, a eso me refiero yo. Eso, por eso yo estoy diciendo que uno de los galardones es poder tener esa comunicación, esa intimidad con Dios. ¿Tú me entiendes? Algo que no poseíamos, que no teníamos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estábamos alejados de Dios, estábamos perdidos, pero Cristo, por medio de Jesucristo, recibimos la salvación, este regalo que no merecíamos, que es un regalo, ¿verdad?, inmerecido, pero lo recibimos por medio de la fe, y eso entonces nos pone ahora en un contexto de ¿qué? En un contexto de ahora haber sido constituido hijo de Dios, y eso trae consigo ¿qué? Una relación con Dios. Pastor, aquí estoy leyendo los sinónimos de galardón. Dice premio, recompensa, distinción, remuneración en el aspecto, pues, y honor, dice. Okay. O sea, que todo lo que nosotros recibimos después de creer en Él es una recompensa para nosotros. Como todo lo que Porque, o sea, la salvación aquí no tiene, vamos a decirlo, porque ya la salvación es, como dijo la hermana Lorena, es por gracia, es algo inmerecido que nos ha concedido. Pero déjenme, estoy sudando, el calor me tiene. El regalo ya lo recibimos, pero ese regalo trae beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, esta comunión tan linda que tenemos con Él. ¿Me entiende? Esa relación, ese derecho que usted tiene de poder presentarse delante de su presencia cuando usted quiera. ¿Usted podía hacer eso antes? No. Ahora lo podemos hacer por medio de Jesucristo, que abrió ese velo, ¿verdad? Y nos podemos entrar a su presencia. Entonces, cuando el autor dice allí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan crean que lo consiguieron, ¿verdad? Crean que le hay. Otra vez, pero sin fe, porque ahí el tema, hermanos amados, sigue siendo la fe. Sigue siendo la fe. O sea, por la fe es que nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Por la fe es que nosotros nos acercamos a Dios, y esa fe, vean el ejemplo que está poniendo de Enoc. ¿Qué fue lo que dijo de Enoc? La fe de Enoc agradó a Dios. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Entonces, hay que entender el contexto. ¿Por qué agradó a Dios? Porque tenía una... ¿qué? Él le agradó a Dios porque él quería. Porque tenía una relación, porque tenía una estrecha comunión con Dios, ¿verdad? Y al tener esa estrecha comunión con Dios, pues eso hizo que Dios se sintiera agradado de él. Porque él fue obediente también. Lógicamente, ¿ve? Él fue, entonces, por tener esa relación con Dios, entonces yo puedo considerar que uno de los galardones que yo tengo, que es el más grande galardón que yo puedo decir que tengo, es tener esa relación con Él. ¿Me entiendes?
Es esa recompensa de poder caminar como caminó Enoc con él. ¿Me entiendes? A través de esa intimidad, de esa ¿cómo se dice? De esa relación que mantengo con él. Porque dice claramente, pero sin fe es imposible. O sea, si yo no tengo fe, yo no voy a poder tener eso. ¿Right? Yo no voy a poder agradar a Dios. Ve el tema, agradar a Dios. Enoc agradó a Dios, ¿por qué? Porque caminó con él. ¿Por qué? Porque tuvo una relación con Dios. ¿Ve? Porque tuvo una relación con Dios. Entonces, aquí el tema es siempre la fe. La fe. ¿Cómo nosotros vivimos? Por medio de la fe. Todo el tiempo estamos caminando con Dios por medio de la fe. Creemos en el regalo que Él nos dio. Sí, por medio de la fe yo creo que yo soy salvo. Pero yo ahora camino en esta salvación en relación con Él, ¿verdad? Y a través de esa caminar con Él y de esa relación que yo tengo con Él, pues soy afirmado, soy fortalecido, soy bendecido. Entonces, para mí, en lo personal, creo que eso sería para mí más que todos los galardones. Y nótese que yo no estoy hablando de riquezas, de prosperidad, de nada de eso. No. O sea, son prácticamente beneficios personales, espirituales que yo tengo. ¿Por qué? Porque a lo que a Dios le agrada no es todo lo material que yo tenga. Lo que a Dios le agrada es todo lo espiritual que yo pueda tener. En relación, está interesado en nuestro espíritu. En relación con Él, ¿me entiendes? Porque a Él lo que le interesa es nuestro espíritu, nuestra alma. Porque ni siquiera nuestro espíritu, nuestra alma, porque el espíritu es de Él. ¿Right? El espíritu es de Él. El alma. Porque este cuerpo se va para el hoyo. El espíritu vuelve a Él que lo dio y el alma es el que va a estar ahí, ¿verdad? Si nos vamos con Cristo. Ok, entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, miren esto. ¿Cuál fue el galardón que recibió Enoc? ¿Fue qué? Traspuesto. O sea, fue levantado, fue arrebatado, vamos a decirlo. No quería usar esa palabra para no causar un poco. Fue arrebatado, hermano. Eso fue un galardón. Fue una recompensa. Pero ¿por qué fue esa recompensa? Porque caminó con Dios. Por su relación con Dios. Entonces, a esos galardones es que nos referimos. No tiene nada que ver con la salvación, porque la salvación no tiene precio, no, porque entonces estaríamos diciendo, entonces la salvación es por obra. ¿Me entiendes? No, eso está claro, la salvación no es por obra, la salvación es por fe, por gracia. Muy bien, mami, por gracia. Ok, ya son las 7, las 8:13, ya nos pasamos de la hora, hermano. Nos toca que dejarlo ahí, entonces la próxima semana continuamos, porque todavía hay muchos personajes aquí que vamos a mencionar. Y habla más de la fe. Y sí, no, es que todo el capítulo sigue hablando de la fe, todo el capítulo, y bueno, es tanto así, yo se los mencioné a ustedes la semana pasada, que el capítulo 11 de los Hebreos es conocido como el Salón de la Fama, de la fe, ¿verdad? Ese museo de la fama donde están todos estos héroes de la fe, ¿entiendes? Son considerados héroes de la fe porque creyeron en Dios y caminaron con Él. Qué interesante, ¿no? Que si, bueno, esto es una especulación y una exageración que yo voy a decir. Si se escribiera otro libro más adelante que puedan decir, bueno,
los héroes de la fe de la iglesia Christ Church Latina. Padre de la gloria. ¿Usted se imagina? Gloria sea el nombre. Eso es una especulación, ¿ok? Pero vamos. Hola, la hermana Lorena ahí que aparezca, ¿no? La hermana Jackie, el hermano Edward, ahí el nombre. Gloria a Dios. Por la fe, Edward todos los miércoles grababa el video de... Vamos a orar. Padre nuestro, Dios bueno y maravilloso. Te doy a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza, mi Dios. Padre, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Padre, por este hermoso estudio que podemos tener de tu palabra, Señor. Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo, Señor, y permite que sigamos aprendiendo de ti, oh Dios, estas instrucciones tan maravillosas, tan hermosas, Señor, de tu palabra que es viva, que es eficaz. Señor, muchas gracias. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, te pido una bendición especial sobre cada hermano y hermana hoy presente acá en la iglesia, Señor. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, glorifícate, Señor, de manera muy especial en la vida de mi hermana Yasmín, la vida de su esposo, sus hijos, cada uno de ellos, Señor, que tú los bendigas, Padre, de manera especial. Igualmente en la vida de mi hermana Lorena, Señor, que ella siga siendo bendecida, oh Dios, junto con su hija y su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Igualmente, Señor, mi hermana Jackie, su esposo, Gustavo, su familia, oh Dios, Señor, junto con sus sobrinos que le acompañan, sean bendecidos, oh Dios. Padre, gracias también por mi hermana Gloria, Dios mío, que tuvo que salir. Acompáñala, guárdala, cuídala a ella y a su familia. Gracias, Señor, también por mi hermana Brenda, Dios y su familia. Bendícelos, Padre. Gracias, Señor, por mi hermana Iris, su esposo, mi hermano Alex, por esta cirugía, oh Dios, que nuestro hermano Alex tuvo que le realizaron el lunes, Señor, y qué bueno es verlo recuperado totalmente, Señor, para la gloria de tu nombre, Dios mío. Gracias. Gracias también por mi hermana, Señor, Laura, Dios mío, nuestra hermana Laurita sea bendecida en esta hora. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, gracias por mi hermano William, gracias por mi hermano Edward. Señor, gracias por toda nuestra congregación, nuestra iglesia está en tus manos. Señor, ahora llévanos con tu paz, tu bendición a nuestros hogares. Pero antes, Señor, bendice las ofrendas, los diezmos que van a ser recolectados en esta hora. En el nombre de Jesús nos despedimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén.